La inmensidad del espacio albergaba secretos que solo los guerreros más temibles se atrevían a desentrañar. Entre ellos se encontraban los mercenarios alienígenas, un grupo de soldados que se habían ganado su reputación aniquilando flotas enteras, conquistando los enemigos más poderosos y sembrando el terror en todas las galaxias. Eran despiadados, entrenados en el arte de la guerra y armados con armamento avanzado que los hacía prácticamente imparables. Esta vez, su misión era diferente. Habían sido contratados para destruir una base militar humana de alta seguridad ubicada en un planeta distante en los confines de la galaxia. El líder de los mercenarios, Beric, se encontraba en el puente de mando de su nave, mirando fijamente al negro vacío del espacio. Sus agudos ojos escudriñaban las estrellas, concentrados como siempre. Era una figura imponente, un ser que infundía respeto con solo su presencia. Sus mercenarios, listos en sus puestos, estaban ansiosos por la caza. Habían lidiado con innumerables civilizaciones antes, pero esta era la Tierra, un planeta joven e insignificante, o eso creían. La misión era simple: infiltrarse en la base humana, eliminar a los soldados y recuperar la valiosa información que los humanos protegían. La base estaba fuertemente fortificada, pero los mercenarios habían venido preparados con dispositivos de camuflaje avanzados, armas capaces de derribar defensas enteras y décadas de experiencia en batalla. Estaban seguros de su victoria. No había miedo, solo emoción, hasta que una alerta repentina resonó en la nave. Rompiendo el silencio, se detectó una señal extraña y desconocida. Una frecuencia extraña emanó de la superficie del planeta. Al principio, los mercenarios la descartaron pensando que era solo estática o una interferencia de la atmósfera del planeta. Pero a medida que la señal se hacía más fuerte, la comprensión los golpeó como un rayo. Era una advertencia: hemos detectado una nueva tecnología. Uno de los mercenarios murmuró con voz teñida de incredulidad: es tecnología de camuflaje. Dispositivos de camuflaje humano. Beric frunció el ceño. Imposible. ¿Cómo pueden haber desarrollado tal tecnología tan rápido? Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Enviar un. El informe del equipo de exploración llegó momentos después. Los humanos descubrieron que no solo habían desarrollado tecnología de camuflaje, sino también armamento de IA, máquinas autónomas inteligentes capaces de defender la base sin supervisión humana. Los mercenarios sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. ¿Cómo podía una especie tan joven y primitiva dominar tecnologías que les había llevado siglos perfeccionar? La incertidumbre era palpable. Habían estado tan seguros de su superioridad, pero ahora la duda se había apoderado de ellos, con una tensión densa en el aire. Los mercenarios descendieron hacia el planeta cuando su nave atravesó la atmósfera y aterrizó. Esperaban el caos habitual, los inconfundibles sonidos de la batalla, el estruendo de las alarmas, el polvo y el humo de las explosiones. Esto era a lo que estaban acostumbrados, pero en cambio no había nada. El inquietante silencio del planeta era desconcertante. Beric indicó al equipo que desembarcara. Sus pasos pesados mientras se dirigía a la base. Sus ojos escudriñaron el área circundante. Un paisaje árido que se extendía infinitamente. Bajo un cielo gris, el silencio parecía casi antinatural, como la calma antes de una tormenta. Sus instintos le decían que algo no estaba bien, pero no había vuelta atrás. La misión tenía que ser completada. Avanzaron hacia la base con cautela, armas desenvainadas a medida que se acercaban. El aire se volvió más frío. Una sensación de extrañeza se cernía sobre ellos. Los soldados se movían en formación cerrada. Sus ojos escaneaban constantemente el terreno en busca de cualquier señal de movimiento humano, pero todo lo que veían eran los tenues contornos de estructuras en la distancia. Nada, ni siquiera el sonido del viento. No fue hasta que llegaron a las afueras de la base que la quietud se hizo añicos. Una repentina explosión defensiva estalló en la distancia, seguida del rugido de fuego y humo que se elevaba hacia el cielo. Los mercenarios congelaron sus corazones acelerados. El primer ataque se había dado, pero no era de ellos. Deit Beric gritó: los humanos ya han comenzado su ataque. Están usando dispositivos de camuflaje. Del humo emerge un grupo de drones humanos. Siluetas. Parpadeando dentro y fuera de la visibilidad, los drones eran una maravilla de la ingeniería humana, pequeños pero eficientes, equipados con IA avanzada que les permitía funcionar de forma autónoma. Se activaron en el momento en que los mercenarios aterrizaron. Los mercenarios respondieron al fuego, pero sus armas fueron ineficaces. Los drones entraron y se perdieron de vista, evadiendo sus explosiones con facilidad.
La tecnología de camuflaje hizo casi imposible rastrear los movimientos del dron. Los mercenarios estaban confundidos. Se suponía que esto no debía suceder. Eran los cazadores, no los cazados. Estaban acostumbrados a ser los que controlaban el campo de batalla, pero ahora se veían obligados a adoptar una posición de defensa. Beric ladró órdenes tratando de recuperar el control de la situación. Los mercenarios usaron sus propios dispositivos de camuflaje para contrarrestar a los drones humanos, pero las máquinas controladas visualmente eran más rápidas. Ágiles, parecían anticipar cada movimiento, siempre un paso por delante a medida que avanzaban. La sensación de ser observado se intensificó. Era como si el aire a su alrededor estuviera vivo, lleno de ojos invisibles. La tensión era sofocante. Los mercenarios se habían entrenado para cada escenario SY concebible, pero nada podría haberlos preparado para la realidad de enfrentarse a humanos armados con tecnología tan avanzada. El líder de los mercenarios, Beric, comenzó a sentir cómo la presión aumentaba. Su equipo estaba siendo eliminado uno por uno y ni siquiera podían ver a sus atacantes. Cada movimiento parecía una trampa. Los mercenarios habían luchado contra ejércitos enteros antes, pero siempre habían sabido dónde estaba el enemigo. Esto era diferente. Era una batalla contra lo desconocido, y por primera vez, Beric sintió que el miedo se apoderaba de su corazón. Entonces, del caos, una repentina comprensión lo golpeó: habían subestimado a la humanidad. Aunque los humanos eran tecnológicamente inferiores en muchos aspectos, habían desarrollado una forma de guerra diferente a todo lo que los mercenarios habían visto. Se enfrentaron a que los humanos no eran solo luchadores, sino supervivientes, y esa supervivencia, el instinto, alimentado por su deseo de proteger su hogar, era algo que los mercenarios no habían anticipado. La confusión creció al darse cuenta de que la primera sangre no había sido extraída por ellos, sino por los humanos. Uno de los mercenarios, un guerrero experimentado llamado Bort, había sido alcanzado por una ráfaga de plasma de uno de los drones humanos. Fue el primero en caer. La visión de su cuerpo sin vida conmocionó al resto del equipo. Beric apretó su arma con más fuerza. Ya no estaba seguro del resultado. La invencibilidad que una vez sintieron se estaba desvaneciendo, reemplazada por una desconocida sensación de vulnerabilidad. La batalla por la tierra acababa de comenzar y ya. Los mercenarios se preguntaban si habían subestimado a sus enemigos mientras el humo se disipaba y los mercenarios se reagrupaban. Miraron a su alrededor, dándose cuenta de lo letales que se habían vuelto los humanos. No solo luchaban contra un enemigo, luchaban por sobrevivir. Y los mercenarios comenzaban a comprender que tal vez no fueran los Gers. Después de todo, el suspense era denso mientras se preparaban para la siguiente fase de la batalla. Lo que no sabían era que este encuentro era solo el comienzo. Lo que les aguardaba pondría a prueba no solo su fuerza, sino también sus propias creencias sobre quiénes eran y a quién creían poder derrotar. La verdadera batalla apenas había comenzado. La batalla continuaba y los mercenarios se encontraban en una pesadilla. Esperaban aplastar fácilmente a las fuerzas humanas, pero los humanos habían demostrado ser más ingeniosos e impredecibles de lo que anticiparon. Mientras los drones de camuflaje volaban a su alrededor, los mercenarios luchaban por localizar a sus objetivos. Sus armas, que antes eran capaces de diezmar flotas enteras, ahora parecían inútiles contra los humanos. Tácticas superiores y tecnologías avanzadas. Los humanos no solo dominaban los dispositivos de camuflaje, sino que también habían desarrollado una red de tambores de sigilo controlados visualmente que se movían con una precisión increíble. Estos drones se volvían invisibles a voluntad, haciéndolos simplemente imposibles de atacar. Los mercenarios disparaban a ciegas al aire con la esperanza de alcanzar algo, pero los drones siempre se escabullían justo a tiempo. El aire estaba denso de tensión a medida que cada momento se alargaba y el miedo a lo desconocido se apoderaba de los mercenarios. Los humanos no solo usaban sus drones, sus soldados, ocultos por tecnología de camuflaje, los rodeaban lentamente. Los mercenarios los eliminaban uno por uno. Podían oír los débiles sonidos de movimiento, los suaves susurros de pasos, pero no podían ver a sus atacantes. El silencio que una vez fue tan inquietante ahora estaba lleno de los sonidos de disparos distantes, el zumbido de las explosiones de plasma y el grito ocasional cuando otro mercenario era alcanzado. Beric, el líder mercenario, estaba cada vez más frustrado. Nunca se había enfrentado a un enemigo como este. Sus almas, hábiles y poderosas, ahora estaban siendo perseguidas por fuerzas invisibles. Indicó a sus tropas que se reagruparan, pero estaba claro que su ventaja se estaba desvaneciendo. Los humanos no. Solo defendiendo su planeta,
contraatacaban con venganza y los mercenarios estaban en el bando perdedor. En medio del caos, una nueva oleada de atacantes emergió de las sombras. Un grupo de soldados humanos, camuflados y armados con rifles de plasma, cargó contra los mercenarios. El sonido de los rifles de plasma cargándose fue la única advertencia que recibieron antes de que la primera explosión los golpeara. Los mercenarios se dispersaron, pero los humanos eran implacables. Se movían con precisión, calculando cada golpe, cada movimiento diseñado para poner a los alienígenas a la defensiva. Los mercenarios respondieron al fuego, pero sus ráfagas eran lentas e ineficientes en comparación con la velocidad ultrarrápida de los humanos. La lucha se convirtió en un brutal tiroteo. Ráfagas de energía llenaron el aire y el suelo fue destrozado por el intercambio de disparos. Los mercenarios fueron uno a uno, sus cuerpos cayeron al suelo en destellos de luz por primera vez en mucho tiempo. Los mercenarios sintieron una punzada de miedo. Habían subestimado a los humanos y ahora era evidente que el curso de la batalla había cambiado. El tiroteo pronto se extendió al corazón de una ciudad abandonada, un extenso páramo urbano donde las ruinas de antiguos edificios se alzaban como centinelas silenciosos. La ciudad había sido una vez el hogar de una población próspera, pero ahora era un pueblo fantasma, sus calles estaban llenas de escombros y cristales rotos. Los mercenarios y los humanos lucharon a través de las ruinas. El sonido de sus armas resonaba en los muros derruidos. Uno de los mercenarios, un bruto corpulento llamado Crecimiento, era un maestro del combate cuerpo a cuerpo. Había derribado a innumerables enemigos con solo sus manos desnudas y confiaba en que acabaría rápidamente con cualquier soldado humano que se atreviera a enfrentarlo en combate cuerpo a cuerpo. Mientras avanzaba furioso entre los escombros, sus ojos se encontraron sobre un soldado humano que estaba parado en medio de la calle esperándolo. Este soldado, el capitán Bonner, era diferente a cualquier oponente que Grout había enfrentado antes. Se mantuvo erguido, con expresión tranquila y concentrada. En sus manos sostenía la futurista espada de plasma, un arma que crepitaba con energía. Los ojos de Grout se entrecerraron. Se había enfrentado a cientos de oponentes en el pasado, pero este humano era diferente. Había algo en su forma de comportarse que hizo que Grout se detuviera por una fracción de segundo. Bonner no perdió tiempo. Con un movimiento rápido, activó su dispositivo de camuflaje. Desapareciendo de la vista, Grout, con sus sentidos agudizados en alerta, comenzó a agitar los puños por el aire con la esperanza de atrapar a su escurridizo oponente, pero Bonner fue rápido. Más rápido de lo que Grout esperaba. Desde atrás, Bonner golpeó con su espada de plasma, cortando el aire con un siseo agudo. Grout apenas logró bloquear el golpe, pero la fuerza del golpe lo hizo tambalearse hacia atrás. Growth Gruno. Su frustración aumentaba. Había entrenado toda su vida para el combate, pero este soldado humano estaba demostrando ser su digno oponente. Bonner se movió de nuevo más rápido de lo que Grout pudo reaccionar. Asestó un golpe en su costado. Crecimiento rugió de dolor. Su cuerpo blindado recibió el golpe, pero aún sentía el ardor de las cuchillas de plasma. Por primera vez, GRTH sintió miedo. El humano era demasiado rápido, demasiado hábil. Bonner parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Sus golpes llegaban más rápido de lo que Grout podía bloquear. La lucha se estaba volviendo en su contra y lo sabía, pero no iba a rendirse sin luchar. Mostró los dientes, con los ojos ardiendo de rabia, y se lanzó contra Bonner, que blandía sus puños. Sin embargo, estaba preparado con un movimiento rápido. Esquivó el ataque de Grout y contraatacó. Con su cuchilla de plasma cortando el aire, Crecimiento apenas logró bloquear el golpe, pero la fuerza lo envió, estrellándose contra un edificio cercano. Quedó aturdido y desorientado por un momento. Todo era borroso, pero entonces escuchó la voz de Bonner: «No vas a ganar esta pelea». Bonner dijo con un tono frío pero resuelto: «Nos has subestimado», gruñó GR. Se puso de pie de nuevo. Sabía que Bond tenía razón. Los humanos habían cambiado el rumbo de la batalla a pesar de la tecnología superior de los mercenarios. Los humanos tenían algo más, algo que los hacía más fuertes de lo que los alienígenas jamás habían imaginado. Bonner, ensangrentado pero decidido, avanzó hacia Crecimiento una vez más. Su espada de plasma, Crecimiento, se alzó. Apretó los dientes y se preparó para enfrentarlo. No tenía más opción que luchar hasta la muerte, pero incluso mientras se enfrentaba a Boone, no podía evitar la sensación de que los mercenarios estaban perdiendo esta guerra. Los humanos no solo estaban luchando, estaban ganando. La batalla aún no había terminado,
pero el resultado comenzaba a parecer inevitable. Los humanos habían demostrado ser más que capaces de mantener su posición y ahora dependía de los mercenarios descubrir cómo sobrevivir con cada momento que pasaba. Los mercenarios se dieron cuenta de que esto ya no era solo una lucha por el dominio, era una lucha por la supervivencia y los humanos estaban demostrando ser una fuerza a tener en cuenta. Contempló los sonidos de la batalla que resonaban por la ciudad abandonada mientras Beric, el líder de los mercenarios alienígenas, inspeccionaba el campo de batalla. Su mente, antes aguda y centrada en la victoria, ahora estaba nublada por la duda. La misión había parecido sencilla al principio. Los humanos no eran más que otro objetivo, una especie apta para la destrucción. Les habían dicho que la Tierra era solo otro planeta lleno de formas de vida primitivas que no representaban ninguna amenaza. Sin embargo, allí estaba, de pie entre los restos de sus soldados, presenciando una batalla como ninguna otra que hubiera librado antes. Beric era una figura imponente, temida y respetada por sus hombres. Su reputación como guerrero despiadado se había forjado a lo largo de años de derramamiento de sangre y triunfo. Había liderado innumerables campañas por toda la galaxia, aniquilando civilizaciones enteras sin dudarlo. Sus hombres lo seguían sin cuestionar, confiando en su liderazgo y en su capacidad para guiarlos a la victoria. Pero ahora, mientras observaba a las fuerzas humanas, contraataca con inesperada determinación. Algo en su interior empezó a cambiar. Los mercenarios alienígenas habían sufrido grandes pérdidas. Su armamento avanzado, sus tácticas superiores, nada de eso había sido suficiente para vencer al ingenio y la determinación de los humanos. Los humanos no eran seres débiles e indefensos. Les habían hecho creer que luchaban no solo por sobrevivir, sino por una causa. Una causa que parecía trascender la comprensión de la batalla de los mercenarios. Los mercenarios, entrenados para luchar por dinero y gloria, nunca habían luchado por algo tan noble como esto. Mientras la lucha continuaba, Beric se encontró retirándose a las sombras por un momento de soledad. Su mente corría mientras repasaba los eventos del día. Sus soldados habían sido aniquilados uno a uno. Sus cuerpos estaban esparcidos por el campo de batalla. Los humanos eran implacables, usando todos los trucos de su arsenal para burlar a los mercenarios. La una vez temida fuerza alienígena, que había aplastado a innumerables enemigos antes, ahora estaba al borde del colapso. Los pensamientos de Berry fueron interrumpidos por los sonidos distantes de la batalla, pero no era disparos que llamaron su atención, era algo más, un débil grito de auxilio. Berk entrecerró los ojos al ver a un soldado humano, el capitán Boone, corriendo hacia un grupo de civiles atrapados en el fuego cruzado. Los movimientos humanos eran rápidos y deliberados. Su rostro estaba determinado. No dudó ni un segundo mientras protegía a los civiles, desviando el fuego con su propio cuerpo. Beric había visto innumerables batallas e innumerables muertes, pero nunca había sentido empatía por aquellos atrapados en medio del conflicto. Los mercenarios eran asesinos a sueldo y su trabajo era eliminar amenazas sin importar la cantidad de víctimas. Pero al observar a Bonner, sintió que algo se agitaba en su interior, una sensación que no había experimentado en años. Por primera vez, cuestionó la moralidad de sus acciones. ¿Estaba realmente en el lado correcto de esta guerra? La batalla continuaba, pero Beric no podía apartar la vista de Boone. El soldado humano, a pesar de estar ampliamente superado en número y armamento, luchaba con una feroz convicción. Estaba arriesgando su vida. No solo por sus compañeros soldados, sino por civiles inocentes que no tenían nada que ver con la guerra. Beric sintió una punzada de culpa al ver a Bonner abrazar a una niña pequeña, protegiéndola de una lluvia de fuego de plasma. Los mercenarios, que siempre habían luchado por dinero y poder, ahora se enfrentaban a un dilema. Siempre habían creído que la fuerza y la victoria eran lo único que importaba, pero cuanto más Beric analizaba las acciones de Bonner, más se daba cuenta de que había algo más profundo en juego. Bonner no solo luchaba por ganar, luchaba por algo más grande, algo que los mercenarios nunca habían entendido. La mente de Vic se aceleró al recordar sus victorias pasadas. Había liderado ejércitos para conquistar mundos enteros, impulsado por la emoción de la batalla y las recompensas que conllevaba. Nunca cuestionó la moralidad de sus acciones, nunca pensó en las vidas que había arrebatado, pero ahora, al observar el altruismo de Bonner, no podía ignorar la creciente inquietud en su interior. Los mercenarios habían sido entrenados para luchar con fría precisión para eliminar a sus enemigos sin dudarlo. Nunca les habían enseñado a preocuparse por la vida de aquellos a quienes habían sido enviados a destruir. Pero mientras Beric observaba a los humanos arriesgarlo todo para proteger la suya, comenzó a verlos bajo una nueva luz. No eran solo criaturas débiles e indefensas,
eran luchadores que no se detendrían ante nada para defender a su gente y su forma de vida. Beric sintió un cambio dentro de sí mismo. El otrora fuerte líder, el guerrero Mercilus que había liderado a su equipo a través de innumerables batallas, ahora cuestionaba todo lo que sabía. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto al atacar a estas personas? ¿Eran los humanos, en su lucha por proteger su planeta, los verdaderos héroes de esta historia? La pregunta persistía en su mente mientras se giraba para mirar a sus hombres. Estaban reunidos esperando sus órdenes, pero Beric podía ver la misma incertidumbre reflejada en sus ojos. Los mercenarios siempre habían sido un grupo muy unido, pero ahora los lazos entre ellos parecían debilitarse. Nunca antes habían cuestionado una misión, pero ahora, frente a la valentía del humano, su determinación flaqueaba. Uno de sus soldados, un joven mercenario llamado Kel, habló rompiendo el silencio. «Beric, ¿qué hacemos ahora?», preguntó. Su voz estaba llena de incertidumbre. «Los humanos no son como pensábamos. No solo luchan por sobrevivir, luchan por algo más». Beric se giró para mirar a Kel. Su mente seguía acelerada. Podía ver la duda en los ojos del joven soldado. La misma duda que había comenzado a arraigarse en su propio corazón por primera vez. Beric no tenía una respuesta. Siempre había estado seguro de sus decisiones, siempre había confiado en la rectitud de sus acciones, pero ahora estaba perdido mientras los sonidos de la batalla rugían a su alrededor. Beric se debatía entre dos fuerzas en conflicto, la misión para la que había sido contratado y el creciente. La ira que sentía por el coraje humano. Había pasado toda su vida luchando por el poder, pero ahora se encontraba cuestionándose si valía la pena. ¿Era la destrucción de los humanos realmente lo que se necesitaba o había algo más en esta guerra? Algo que iba más allá de la victoria y la derrota. La lucha interna de V alcanzó su punto máximo al ver a Boune una vez más. Se colocó en la línea de fuego, protegiendo a los civiles indefensos por un momento. El tiempo pareció detenerse cuando Beric comprendió la verdad. Los humanos no solo luchaban por sobrevivir, luchaban unos por otros, por sus familias, por su planeta. Luchaban por algo más grande que ellos mismos, algo que los mercenarios nunca habían conocido. Y en ese momento, Beric tomó una decisión. No era la que esperaba tomar ni la que le habían entrenado para tomar, pero era la única opción que se sentía correcta. Se giró hacia sus hombres con voz firme, pero llena de un nuevo sentido de propósito. «Nos retiramos», dijo. Sus palabras cargaban con el peso de una decisión que lo cambiaría todo. «No terminaremos esta misión. Nos vamos de la Tierra. Es hora de que reconsideremos por qué luchamos». Por primera vez en su vida, Beric estaba listo para alejarse de la guerra. Los humanos le habían mostrado algo que ninguna victoria ni riqueza podría ofrecer, algo por lo que valiera la pena luchar. Y mientras los mercenarios se retiraban a las sombras, dejando la tierra atrás, Beric supo que su vida acababa de cambiar para siempre. El campo de batalla se sumió en un silencio inquietante cuando la orden de alto el fuego resonó a través del canal de comunicaciones. Beric, el líder de los mercenarios alienígenas, había tomado una decisión que nadie esperaba. El estruendoso sonido de los disparos cesó, reemplazado por una quietud incómoda. Sus mercenarios se detuvieron cuando, con las armas en la mano, bajaron la mirada nerviosa a su líder. Los humanos, igualmente tensos, no tenían ni idea de qué esperar. Habían estado luchando por sus vidas, por sus familias, por la Tierra, y ahora el líder alienígena quería hablar. Beric se mantuvo firme y resuelto, con su imponente figura. A través de la silenciosa tensión del momento, su armadura alienígena brillaba en la tenue luz, un símbolo de incontables batallas y victorias. Pero hoy la armadura se sentía más pesada que nunca. El líder mercenario no solo se enfrentaba a las fuerzas humanas, sino que se enfrentaba a algo más profundo, algo que había comenzado a desentrañar su propósito. Una voz aguda rompió el silencio. «¿Qué quieres?» Beric. Era el general Iden, el líder de las fuerzas humanas. Un hombre alto y musculoso con una presencia imponente. Aiden dio un paso adelante. Su rostro era una mezcla de sospecha y curiosidad. Sus ojos permanecieron firmes, sin vacilar mientras se encontraban con Beric. Sus soldados estaban detrás de él, igualmente cansados, pero listos para lo que viniera después. Beric miró al comandante humano. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Su mente se aceleraba con las implicaciones de este encuentro. Había liderado incontables batallas, pero nunca se había enfrentado a un líder como Aiden. Los humanos eran diferentes. Había algo en sus ojos, en su sola presencia, que era a la vez inquietante e inspirador.
No eran como las otras especies. Farik había luchado contra los alienígenas que había conquistado. Siempre los motivaba el miedo, el poder o la codicia, pero los humanos luchaban por algo completamente diferente. El enfrentamiento se sentía tenso. Cada bando se evaluaba mutuamente. La mente de Berry se arremolinaba en preguntas. Había presenciado el coraje de los humanos en batalla, pero aún no podía comprender su inquebrantable determinación. Sus mercenarios luchaban por dinero, por riqueza, por la promesa de más poder, pero los humanos luchaban con algo más. ¿Era realmente su voluntad de sobrevivir o había algo más que los impulsaba? He visto a tus soldados. El general Iden Beric comenzó. Su voz baja y firme, luchan con coraje, con pasión. Pero tengo que preguntar por qué luchan tan duro. Saben que su tecnología es inferior. Son superados en todos los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que los mantiene en marcha? ¿Qué es lo que los impulsa a seguir adelante incluso cuando saben que los superan en armamento y número? La expresión de Aiden permaneció tranquila, pero su mirada se endureció. Mientras se acercaba un paso más a Beric, su voz era firme, pero había una intensidad silenciosa en ella que lo hizo detenerse. Luchamos porque este es nuestro hogar. Esta es la tierra. Luchamos por nuestras familias. Luchamos los unos por los otros. La mirada de Aiden recorrió el campo de batalla. Sus soldados permanecieron firmes detrás de él. No tenemos las armas más avanzadas ni la tecnología más potente, pero tenemos algo mucho más fuerte. Nuestro espíritu. Nuestra voluntad de proteger lo que amamos. Beric permaneció en silencio procesando las palabras. Su mente, que siempre había estado centrada en la estrategia y la táctica, ahora se encontraba cuestionándolo todo por primera vez en su vida. No pensaba en la victoria, ni en la próxima batalla ni en el próximo pago. En cambio, se enfrentaba a una fuerza más poderosa que cualquier arma. El inquebrantable espíritu humano. Siempre había creído que la tecnología y la fuerza eran Las claves de la victoria. Sus mercenarios habían sido entrenados para luchar con las mejores armas y dominar a sus enemigos con una potencia de fuego y tácticas superiores. Pero los humanos, con su tecnología primitiva, eran algo completamente distinto. Luchaban no por dinero ni por poder, sino por algo más profundo, amor y lealtad hacia las personas que les importaban. Y eso, en la mente de V, era más aterrador que cualquier arma que hubiera enfrentado. Mientras los dos líderes se encontraban cara a cara, la tensión en el aire parecía crepitar. Los mercenarios, con las armas preparadas, observaban cómo su líder y el general humano intercambiaban palabras. Cada soldado tenía dudas sobre qué sucedería. Después, habían seguido a Beric a través de innumerables batallas, pero ahora comenzaban a preguntarse si estaban en el lado correcto. Beric miró a sus mercenarios, quienes estaban con las armas bajadas, pero con los ojos llenos de confusión. Eran guerreros entrenados para luchar y conquistar, pero comenzaban a darse cuenta de algo que Beric ya había comprendido: los humanos no luchaban para sobrevivir, luchaban por algo más valioso que la supervivencia. Luchaban el uno por el otro, y en ese momento Beric se dio cuenta de que ninguna cantidad de riqueza o poder podría compararse con lo que tenían los humanos. Se volvió hacia Aiden, su expresión se suavizó un poco. Luchas por tus familias, por tu gente, pero ¿qué pasa cuando pierdes? ¿Qué te queda? Aiden no se inmutó. Cuando perdemos, no dejamos de luchar, no dejamos de proteger lo que importa. Mientras uno de nosotros siga en pie, lucharemos porque eso es lo que hacemos, eso es lo que somos. El corazón de Beric se hundió al comprender la verdad en las palabras de Aiden. Los humanos estaban impulsados por algo mucho más fuerte que cualquier arma. No luchaban por la victoria, luchaban por una causa. Y en ese momento Beric sintió un cambio en su interior. El guerrero, el mercenario que siempre había luchado por dinero y poder, ahora se enfrentaba a algo que no podía derrotar con la fuerza: el espíritu humano. Miró a sus mercenarios. Todavía esperaban su orden. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Con incertidumbre, pero Berry ya estaba decidido. La lucha nunca había sido por poder ni dinero, sino por algo más profundo, algo que trascendía todo lo que conocía. Beric ordenó con voz firme: «Hemos terminado». Los mercenarios, confundidos pero leales, miraron a su líder, inseguros de lo que acababa de ocurrir. Pero la decisión de Berry era definitiva. No habría más luchas, ni más matanzas. Los humanos le habían mostrado algo que ninguna cantidad de riqueza o poder podría proporcionar. Una causa por la que valiera la pena luchar. Mientras Beric y sus mercenarios comenzaban a retirarse, dejando atrás el campo de batalla,
no pudo evitar sentir asombro por los humanos. Habían vencido no con tecnología superior ni una fuerza abrumadora, sino con sus corazones, su voluntad inquebrantable y su compromiso inquebrantable. En ese momento, Beric supo que se había encontrado con algo mucho más grande que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado, algo por lo que valía la pena luchar, algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. El silencio incómodo que siguió a la decisión de retirarse de Beric se disolvió rápidamente. En ese momento, pareció que la batalla había terminado y ambos bandos se quedaron reflexionando sobre el significado de su conflicto. Beric se situó al frente de sus fuerzas, con la mente dividida entre las emociones contradictorias de su decisión. Acababa de tomar la decisión de retirarse de una pelea, una decisión que nunca había considerado en todos sus años como mercenario. Había librado innumerables batallas por dinero, poder y dominio, pero lo que acababa de presenciar en este planeta humano, lo que había aprendido del general Iden y sus soldados, lo había cambiado. Sin embargo, mientras Beric se preparaba para indicar una retirada completa, una repentina y violenta interrupción rompió la frágil paz en la retaguardia de sus fuerzas. Un grupo rebelde de mercenarios, liderado por el brutal teniente Korak, rompió filas. Estos mercenarios no se parecían en nada a los disciplinados soldados bajo el mando de Berk. Impulsados por la codicia, la ira y una sed inquebrantable de sangre, vieron esta retirada como una debilidad y aprovecharon la oportunidad para atacar a los humanos por última vez. El corazón de Berry se encogió al escuchar el rugido de las armas enemigas disparando al aire, su fuerza destructiva atravesando la atmósfera como una tormenta. Observó con horror cómo la facción rebelde de Cork lanzaba su asalto final contra la base militar humana. Fue un ataque despiadado e imprudente, pero arrastraría a las fuerzas de Berk de vuelta a la batalla. «Prepárense para el combate». Beric ladró, incapaz de contener su ira por la traición. Había deseado la paz, pero ahora se encontraba luchando una vez más para detener una guerra que ya había costado tantas vidas. La batalla cambió de tierra a cielo mientras enormes naves de guerra aliadas de V se posicionaban. Las imágenes mostraban impresionantes naves gigantes flotando sobre el planeta disparando rayos de luz mortales desde su armamento avanzado. Una espada de misiles atravesó los cielos con brillantes rayos de luz mientras el suelo temblaba con la fuerza del bombardeo. La destrucción fue inimaginable y por un momento pareció que toda esperanza estaba perdida, pero los humanos estaban preparados. Tenían una última arma bajo la manga, un plan desesperado al que se habían aferrado para ese preciso momento. El general Iden se mantuvo firme. Su voz, imponente, ordenó a sus fuerzas que contraatacaran. Activaron el dispositivo EMP. El suelo tembló de nuevo, pero esta vez no fue por explosiones. Los humanos habían desatado un poderoso pulso electromagnético, EMP, que recorrió el campo de batalla, viajando hacia el cielo y directamente al corazón de la tecnología avanzada de los mercenarios. El impacto fue inmediato y devastador. Las armas de los mercenarios, sus armaduras y sus naves de guerra, quedaron inutilizadas en un instante. El EMP cortocircuitó su equipo, dejándolos vulnerables y desprotegidos. Las armas cayeron de sus manos. Las armaduras cayeron inútilmente al suelo. Incluso las naves de guerra, una vez poderosas e impenetrables, ahora eran enormes cargas flotantes en el cielo. Sus sistemas, destrozados por la poderosa oleada del EM, los mercenarios quedaron atónitos. Su superioridad sobre los humanos se evaporó en cuestión de segundos. Fue un momento decisivo, uno que alteró el equilibrio de toda la batalla. Los humanos habían hecho lo impensable. Habían derrotado a los mercenarios aparentemente imparables no con pura fuerza, sino con inteligencia, ingenio y pura fuerza de voluntad. Pero a pesar de la sorpresa, los mercenarios rebeldes, liderados por el sanguinario Korak, continuaron su implacable asalto. Estaban fuera de control, cegados por su deseo de destrucción, y nada podía detenerlos. Beric podía ver el caos desplegarse ante él mientras la facción rebelde avanzaba con las armas desenvainadas, decididos a hacer su última resistencia. Los humanos se reagrupaban y se preparaban para un contraataque. Un soldado se destacó por encima del resto, el capitán Boone. Ya había demostrado ser un líder feroz y capaz, pero ahora, ante las abrumadoras adversidades, se convertiría en algo aún más grande. El rostro de Bonner era sombrío mientras observaba el campo de batalla. Sus soldados habían sufrido grandes pérdidas, pero aún se mantenían firmes. La visión de los hombres de Cork avanzando hacia su base lo llenó de una determinación ardiente. «Mantendremos la línea pase lo que pase». Bonner murmuró con voz firme y resuelta. Los humanos lucharon con todas sus fuerzas, avanzando a pesar de las numerosas bajas. El equipo de Bonner, maltratado y magullado, se movió con precisión,
abriéndose paso a través del caos con una determinación feroz. Pero la batalla estaba lejos de terminar, mientras los mercenarios rebeldes avanzaban. El corazón de Bonner se aceleró. Podía sentir el peso del momento, el peso de las vidas de sus hombres, el destino de la Tierra y la prueba definitiva de su liderazgo. En el corazón de la batalla, el capitán Bonner se encontró cara a cara con el teniente Korak, el líder mercenario, una figura imponente con sed de sangre en los ojos. Se burló mientras avanzaba hacia Boone. Sus miradas se encontraron y, por un breve instante, el mundo pareció desvanecerse. Solo Boone, solo Korak, y el brutal choque de sus voluntades. Los dos guerreros chocaron con una fuerza increíble. Los puños de Bonner impactaron en el pecho de Cork y el impacto envió ondas de choque a través del suelo bajo ellos. El sonido del combate llenó el aire mientras luchaban con ferocidad. Ninguno estaba dispuesto a ceder. Los golpes de Bonner eran rápidos y precisos, pero Korak era implacable. Su fuerza era inigualable y sus golpes impactaban con una fuerza aplastante. Pero Boone contraatacó con un corazón inquebrantable. Luchó por sus hombres, por su familia y por su hogar. Los dos combatientes se enzarzaron en una danza mortal, cada uno sabiendo que solo uno sobreviviría. El corazón de Bon latía con fuerza en su pecho mientras avanzaba, decidido a terminar la pelea. Podía sentir el peso de sus soldados, las expectativas, la esperanza que habían depositado en él. No podía permitirse perder, no ahora, no cuando tantos lo habían hecho. Tras haber dado tanto, en un último movimiento desesperado, Bonner encontró una oportunidad y se lanzó hacia adelante, aprovechando su impulso para derribar a Korak al suelo con un rápido movimiento. Bonner asestó un golpe que envió al teniente al suelo. El líder mercenario rebelde permaneció inmóvil, su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Bonner se quedó de pie sobre él, jadeando por el esfuerzo. Su victoria tuvo un gran coste, pero fue una victoria. Sin embargo, la muerte de KX marcó el fin de la amenaza de la facción rebelde. Los mercenarios restantes, ahora sin líder y sin propósito, dudaron sin su brutal líder. Comenzaron a flaquear. Su voluntad de luchar se desvaneció. Los humanos habían ganado no solo por su tecnología, sino por su inquebrantable espíritu. La resistencia final de Bonner fue un testimonio de la determinación humana y creó una profunda conexión emocional con la audiencia. Su sacrificio, su determinación de proteger a su gente, fue algo que resonó profundamente en todos los que lo presenciaron. En ese momento, Bonner se convirtió en un símbolo de todo. La humanidad luchaba por amor, familia y una voluntad inquebrantable de sobrevivir mientras los mercenarios se retiraban y la batalla llegaba a su fin. Beric permaneció en silencio, observando las consecuencias de la pelea. Había visto de primera mano la fuerza de los humanos, su inquebrantable compromiso mutuo y su disposición a hacer lo que fuera para proteger lo que apreciaban. Al final, no fue la tecnología la que ganó la batalla, sino el corazón humano, y eso fue algo que Beric nunca pudo haber predicho. La batalla había sido brutal y costosa durante mucho tiempo, pero con la derrota final de los mercenarios rebeldes, las fuerzas humanas emergieron victoriosas. Su victoria, ganada con esfuerzo pero innegable, las calles, una vez llenas del sonido de armas chocando y explosiones, ahora permanecían inmóviles, un silencioso testimonio de la feroz lucha que acababa de desatarse. El polvo de la guerra aún flotaba en el aire y el silencio que siguió al conflicto fue casi ensordecedor en medio del caos. El líder mercenario permaneció inmóvil, su mente llena de pensamientos contradictorios. Había liderado a sus fuerzas en innumerables batallas, pero esta era diferente. Había visto de primera mano la fuerza de la humanidad, su voluntad de luchar por sus hogares, sus familias y entre sí. Los había subestimado antes, pero ahora reconocía la verdad. Los humanos ya no eran una molestia como alguna vez creyó. Eran una fuerza a tener en cuenta. Con un profundo suspiro, Beric se volvió hacia los soldados restantes. Su voz, cargada por el peso del momento, ordenó: retirada. Su tono firme y resuelto: ya hemos hecho suficiente. Es hora de abandonar este planeta. Los mercenarios restantes, cansados y maltrechos, siguieron la orden de su líder sin cuestionarla. Habían luchado con todo lo que tenían, pero sabían que no eran rival para el espíritu humano. Ya no se trataba solo de tecnología avanzada ni de una potencia de fuego superior. Se trataba de algo más profundo, algo que ninguna cantidad de armas podría derrotar. Beric lo comprendió ahora y, con su orden, reconoció lo innegable. La verdad es que la humanidad se había ganado su respeto, y sus fuerzas restantes partieron del campo de batalla. Los humanos reflexionaron sobre el costo de su victoria. El equipo de operaciones especiales había ganado, pero el precio fue alto.
La pérdida del capitán Bonner, su líder, su camarada, era un útero que tardaría en sanar. Su sacrificio había sido el punto de inflexión en la batalla y ahora, con su muerte, un vacío quedó en los corazones de sus compañeros soldados. Los hombres y mujeres del equipo de operaciones especiales se reunieron en un sombrío silencio mientras permanecían de pie junto al cuerpo de Bonner. El otrora orgulloso guerrero que los había guiado en las buenas y en las malas se había ido, y ahora tenían que aceptar el peso de esa pérdida. Pero en medio de su dolor, sabían una cosa con certeza: la muerte de Bonner no había sido en vano. Su coraje, su liderazgo y su determinación inquebrantable los habían inspirado a todos. El general Aiden estaba al frente del grupo, con la mirada escudriñando los rostros de su equipo. Aunque habían ganado la batalla, el costo era pesado. Cada uno de ellos había perdido algo en esta lucha, ya fuera un camarada, un amigo o un pedazo de su inocencia, pero seguían de pie y eso era lo que importaba. Hemos ganado, pero la guerra no ha terminado. Aiden dijo con voz fuerte, pero llena del peso de la verdad. Habrá más batallas, más desafíos, pero estamos listos. El equipo asintió con la cabeza. Sus rostros eran sombríos, pero decididos. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero habían demostrado que podían enfrentar lo imposible y salir victoriosos. Habían luchado no solo por sobrevivir, sino por los demás, y mientras permanecieran juntos, serían imparables. Mientras los soldados comenzaban a alejarse del campo de batalla, la cámara enfocó el cielo sobre las naves de guerra que una vez habían sobrevolado el planeta. La destrucción reinante desde arriba ahora se retiraba. Sus formas se desvanecían en la distancia. Los sonidos de la batalla habían sido reemplazados por una calma inquietante, pero en ese silencio persistía una sensación de algo más grande. Beric, quien había observado a los humanos desde lejos, volvió la mirada al cielo y vio la fuerza y la resiliencia de los defensores de la Tierra. Presenció de primera mano de lo que eran capaces cuando se les empujaba al límite. Ahora comprendía más que nunca que la lucha de la humanidad no había terminado, apenas comenzaba. Para los humanos, la batalla pudo haber terminado, pero su victoria fue agridulce. Habían luchado por sus hogares, sus familias y su forma de vida. Pero al ver a los mercenarios retirarse, supieron que esta no sería la última vez que se enfrentarían a semejante desafío. El universo era vasto y había muchas más amenazas acechando en las sombras, esperando atacar. Pero el general Aiden y su equipo no tenían miedo. Habían demostrado que, incluso ante adversidades abrumadoras, podían mantenerse firmes y luchar por lo correcto. Sabían que mientras permanecieran unidos, ninguna fuerza en la galaxia podrían derrotarlos mientras la cámara se detenía en el rostro de Aiden. Su expresión era una mezcla de cansancio y determinación. La última frase resonó en el aire: puede que seamos pequeños, pero juntos somos imparables. Era una declaración de desafío, una declaración de esperanza y una promesa de que, pasara lo que pasara, la humanidad seguiría luchando. La guerra no había terminado, pero los humanos habían demostrado que no se rendirían, que se levantarían, que se mantendrían firmes y que enfrentarían cualquier desafío que se les presentara juntos. Eran imparables. La escena final se desvaneció a negro, pero el mensaje permaneció claro. No importaba el tamaño del enemigo, ni la fuerza de las fuerzas que se aliaran contra ellos. El espíritu humano era inquebrantable. La victoria no residía solo en derrotar a los mercenarios, sino en la inquebrantable determinación de quienes lucharon por lo que amaban y creían. La batalla podía haberse ganado, pero la guerra por el futuro de la Tierra apenas comenzaba.